¿Qué tal, amigos y amigas del Encuentro Babel 2020? Espero de corazón que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eduardo Daniel Ramírez Silva. Soy gestor cultural y maestro en ciencias humanas. Actualmente me dedico precisamente a la gestión cultural, me dedico a la docencia y también suelo realizar proyectos o ciertas iniciativas que promuevan la lectura. Bueno, con este video quiero hablarles sobre la educación ociosa. ¿Y qué significa esto? Bueno, les comento mi experiencia un poco de cómo poco a poco fue surgiendo esta iniciativa o esta propuesta educativa que estoy diseñando. Básicamente todo comienza más o menos a principios del año 2016 y empiezo como a adentrarme a todas las cuestiones de la recreación y a reconstruir una visión súper diferente a la que tenía sobre el ocio. Lo que comienzo yo a construir y a articular es cómo a final de cuentas el ocio en primera instancia es un elemento o es un aspecto inherente al ser humano. El ocio existe y está en nosotros sin ningún juicio o sin ningún prejuicio. Simplemente es algo que está en nosotros y que si damos, con esta perspectiva, damos una revisión a la historia de la humanidad, hemos percibido, o podemos percibir, mejor dicho, que el ocio, o gracias a este elemento, pues grandes obras artísticas y grandes hallazgos científicos y espectaculares obras literarias se han creado, se han gestado gracias al ocio. Entonces, con este preámbulo súper general, pues a mí me capta, me llama la atención y totalmente me captura. Entonces comienzo a cuestionarme muchos aspectos sobre el aprendizaje, sobre cómo los seres humanos podemos aprender de una forma, podemos decir, libre, de una manera auténtica o genuina, y que estos aprendizajes se conviertan en algo significativo y que al mismo tiempo sea bidireccional, es decir, desde mi contexto sociocultural puedo aprender, puedo conocer y al mismo tiempo le retribuyo a mi contexto sociocultural, como también desde mi propio pensamiento, desde mi propia existencia y mi propio quehacer, alimento a esta construcción de la realidad. Todo eso hay que recordarlo, comienza con un punto central que es el ocio. Entonces, veo que cuando las personas se encuentran en un tiempo libre y que gracias a este tiempo libre pueden ejercer su recreación de una manera pues fluida, de una manera fuera de toda presión y de toda obligación. Entonces, gracias a estas actividades recreativas dentro de un contexto de tiempo libre, veo que las personas es cuando pues realizan muchos aspectos de manera, insisto, auténtica. Desde el hecho de, por su mera curiosidad, por su propia iniciativa de descubrir algo que les interese, pues precisamente comienza como todo este proceso de indagación, de descubrimiento y de formular sus propias conclusiones en todos los aspectos de la vida y del conocimiento humano, desde la filosofía, desde la ciencia, las artes, la literatura, eh, todo lo que se nos puede ocurrir, incluso pues obviamente los deportes, idiomas, todo eso abarca. Entonces yo empecé a observar que en los momentos de tiempo libre, precisamente con este sentido recreativo, es que se ve nutrido el ocio y al mismo tiempo pues vuelve o sea completa este círculo, ¿no? Y el ocio empieza a generar estos frutos en el pensamiento humano, pero en todo lo que nos constituye también nosotros como seres humanos. Es un aspecto, digamos, holístico, integral, porque va desde lo cognitivo, va desde lo espiritual,
lo social, y todos estos componentes connaturales que pues nos constituyen. En ese sentido, veo pues que las personas acuden a museos, acuden a exposiciones de arte, van a conciertos, o ellos son los que se dedican a la música, o incluso generan diferentes proyectos como iniciativas como podcast, o incluso el cine también se convierte en unas actividades importantes, o se aprende algún idioma. Entre toda esta gama de actividades recreativas que nos llevan a un aprendizaje genuino y digamos natural, me encuentro con la lectura, por supuesto. Y debo decir que la lectura es uno de los pilares principales que sostienen la propuesta de la educación ociosa. La lectura es uno de los principales elementos que alimentan el ocio. Explico. Cuando estaba dando clases en un bachillerato, pues evidentemente se necesitaba impulsar la lectura. Veíamos, claro, por supuesto que hay que tomar en cuenta pues los parámetros que a nivel nacional e incluso internacional pues se nos imponen, ¿no? Para poder medir pues el aprendizaje, para poder medir los niveles de lectura, comprensión. Sin embargo, yo empecé a detectar varios aspectos que la propuesta de la educación ociosa viene a contraponerse ante estos estatutos. Número uno, son posturas epistemológicas de carácter positivista, es decir, me llama mucho la atención que se mida, que pueda medirse así tal cual, con números, con parámetros, con métricas, pues la lectura me llama mucho la atención. Y claro, es muy profundo porque a partir de esta visión positivista, pues se desprenden o derivan otros aspectos como modelos económicos y modelos sociales y modelos educativos que responden o que atienden a estos aspectos económicos sobre todo. Y en qué momento el ser humano puede ser libre de vivir su lectura como éste quiere, ¿no? Entonces yo pienso que el fomento o la promoción a la lectura dentro de los sistemas educativos pues tendría que verse al revés, porque luego los alumnos piensan que precisamente la lectura solamente llega a los niveles de comprensión cuando comprenden un espectro mucho más amplio, desde lo socioafectivo, lo cultural, por supuesto, lo metalingüístico, entre otros elementos que conforman todo el fenómeno de la lectura. La significación, la apropiación, la identificación, entre otros, ¿no? Entonces, yo con mi formación de gestor cultural, yo lo que hice fue más bien, primero, construir un perfil de la población donde yo daba clases anteriormente. Entonces, construí este perfil cultural de los alumnos de ese bachillerato. Después, a través de la realización de un diagnóstico, identifico las necesidades culturales de esos alumnos y a partir de ello comienzo a diseñar estrategias que pudieran motivarlos, acercarlos y enamorarse a la lectura. Yo pienso que la estrategia adecuada para promover la lectura es pues amarla. Y hay que transmitirle eso a los jóvenes, el amor por la lectura, antes de transmitir la lectura per se. En ese sentido, pues expongo estos resultados a todo el profesorado y a los directivos y comenzamos entre todos a diseñar diversas estrategias que acercaban la lectura. Entre ellos, algo que influía o algo que se colocaba como un elemento poderoso para los primeros pasos en la construcción de la educación ociosa fue condicionar los espacios para que se sintiera un ambiente recreativo, tal y como ellos se sienten en este ambiente recreativo dotado en un tiempo libre.
yo decía, ¿por qué no se puede transmitir una sensación de recreación dentro de las escuelas? Entonces, todo eso llevé a diseñarlo e implementarlo en aquel colegio. Cada salón poseía su propia biblioteca, una biblioteca construida por los propios alumnos. Ellos construyeron los estantes y poco a poco fueron colocando todo tipo de material porque había que respetar la diversidad de lo que teníamos en ese contexto. Y pues encontramos lecturas de todo tipo, desde cómics, encontrábamos ficción, no ficción, encontrábamos revistas, encontrábamos una gama importante de lecturas. Entonces, si bien los profesores sugeríamos lecturas, nunca imponerlas, sugeríamos las lecturas, ya sabes, por la propia experiencia, porque también hay que acudir a los clásicos y a diversos tipos de lecturas. Nosotros les decíamos a los alumnos, esta es la sugerencia de lectura, métete a la experiencia y no importa si tienes una experiencia amarga o dulce, lo que nos importa es el aprendizaje que te queda a través de la vivencia de esa experiencia. Entonces los chicos se sentían muy motivados para poder acercarse a la lectura de una manera genuina y lo comentábamos y no importaba si les gustaba o no les gustaba, por ejemplo, Los Miserables, que bueno, realmente sí obtuvo buenos resultados. Pero fomentábamos el diálogo, fomentábamos el debate en torno a un libro o los libros que se podían leer a lo largo del ciclo escolar. Y hacíamos, yo construía estos ambientes semejantes a lo que las personas, en este caso los jóvenes de este bachillerato, se asemejaba pues a un ambiente en el que podían vivir en un tiempo libre para poder ejercer auténticamente su recreación. Entonces, comenzamos a partir del diseño de estos ambientes con los círculos de lectura y las noches literarias. Los círculos de lectura consistían en que semanalmente nos dedicábamos a leer y